Buen día, gente. Vamos a resolver el punto F del TP7 que hacía referencia al punto 7 del TP6 y que trataba de ingresar n números de 3 dígitos y determinar cuáles de ellos eran Armstrong. Para eso vamos a utilizar dos técnicas para poder resolver el problema antes de sentarnos a programar, que son los algoritmos y los diagramas de flujo, ¿sí? Yo voy a pasar al Sublime, pero simplemente porque es más cómodo escribir sin que me esté corrigiendo la sintaxis el Word. Puede ser un blog de nota, puede ser en el papel si quieren, mucho mejor, ¿sí? Y vamos a escribir. Primero y principal, ¿de qué va a tratar esto? Nos dice determinar si un número entero de 3 dígitos es un número Armstrong. Y dice que un número de 3 dígitos es Armstrong si la suma de sus dígitos elevado a la potencia de 3 es igual al mismo número, ¿sí? Por ejemplo, el 407, si yo le separo los dígitos, va a ser 4 elevado al cubo, 7 elevado al cubo y 0 elevado al cubo, y eso me da 64 más 343, 407. O sea, son números que elevando sus dígitos al cubo me dan el mismo número sumando esos dígitos. Ahora bien, el enunciado del práctico 7 dice ingresar n números enteros positivos y hacer eso. Pero nosotros primero, para trabajarlo, yo les recomiendo que primero resolvamos la situación para un número Armstrong y que después a eso lo convirtamos para n números, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero. Tengo que leer un número. En el algoritmo vamos a poner la tarea o acción A1, leer el número, ¿sí? Para leer el número, primero, ¿qué tendremos que decir? Primero, ¿cómo se llama el algoritmo? Puede ser algoritmo Armstrong. ¿Y cuáles son las variables de entrada? Vamos a decir que número, que va a ser un entero positivo, entonces podemos decir entero positivo. ¿Cuál va a ser la salida? Si lo leemos bien, dice, determinar si un número entero de 3 dígitos es un número Armstrong. O sea que nosotros simplemente tendremos que decir, ni siquiera dice mostrar ni nada, pero sería coherente que el número, cuando sea Armstrong, le digamos, es un número Armstrong. Entonces, la salida va a ser un mensaje que va a ser de tipo cadena de caracteres. Muchas veces en vez de poner cadena de caracteres, pueden ver CC, que significa para nosotros cadena de caracteres, ¿sí? Si usamos variables auxiliares, después las agregamos acá. Variables auxiliares. Si usáramos, si no, queda ahí. Y empezamos. Como la entrada va a ser un número entero, la primera acción va a ser leer número, ¿sí? La segunda acción va a ser desarmar ese número en sus dígitos para poder hacerle las potencias. Entonces, ustedes van pensando la solución y van escribiéndolo. Si no le ha faltado algún paso, borran en papel y siguen escribiendo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera de ese número que es de 3 dígitos, sacarle la unidad, la decena y la centena. ¿Se acuerdan cuando vimos en Excel cómo sacaba la unidad de decena y centena? Hacíamos una división entera para separar los dígitos y también hacíamos el resto. Vamos a verlo con un ejemplo numérico y vamos a tratar de entenderlo. Y vamos a decir, por ejemplo, 123 dividido en 10. Siempre en 10. ¿Por qué? Porque es más sencillo individualizar dígitos si usamos una división por 10. Entonces yo le digo, bueno, a ver, 123 dividido en 10. Digo, 12 dividido en 10. De 1, ¿verdad? 1 por 10, 10. Lo pongo al 10. Entonces, 12 menos 10 es 2. Y directamente pongo abajo 2. Bajo el 3.
y digo 23 dividido en 10 de 2. 2 por 10, 20. Al 23 le resto 20. ¿Y cuánto me queda? 23 menos 20 son 3. Bien. Y ahí terminaría porque vamos a trabajar con divisiones enteras. ¿Sí? Entonces, la cerramos la división. Entonces, si yo quisiera obtener el último dígito, que sería la unidad, ¿dónde aparece acá? En la parte del resto. Entonces ustedes podrían decir que el resto se obtiene como el número, que nosotros sabemos que con Pascal se puede hacer resto con mod. Mod 10. Y eso, bueno, lo tendríamos que guardar en alguna variable que se llame, por ejemplo, unidad. ¿Sí? Y ahí la vamos a guardar. Entonces la unidad, en algoritmo, esto sería en Pascal, num mod 10. Pero para que nosotros sepamos después, cualquier persona puede entender este algoritmo, lo que vamos a hacer es decir que simplemente queremos el resto del número con 10. ¿Sí? Entonces simplemente decimos, ¿querés la unidad? Entonces tenemos que calcular el resto de 1 dividido en 10. Ahora bien, yo tengo acá un 12, pero ese 12 no tiene individualizado el 1 y el 2. Entonces podríamos, una vez que ya lo tengo el resultado, volver a dividirlo en 10. 12 dividido en 10 y empezamos a calcular. Será 12 dividido en 10 de 1. Pongo 1 por 10, 10. Y eso lo resto. Y cuando lo resto, ¿cuánto me da? 10. 12 menos 10, 2. Y tengo un nuevo resultado que puedo analizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo la unidad? Resto del número en 10. ¿Cómo obtengo el 2? ¿Cómo? Primero hago la división en 10 y luego a eso le calculo el resto en 10. Entonces yo podría poner que la decena, que sería el número que está ocupando el 2 en lugar, que la decena se obtiene como el cociente entero del número 123, habiéndolo dividido en el primer 10, o sea, del número dividido en 10, y al resultado de eso le calculo el resto. Entonces sería el resto del resultado del cociente entero en 10. Entonces así se obtendría la decena. ¿Y cómo tendríamos este 1, que es la centena? Primero hicimos una división en 10 y después una división en 10. O sea que hicimos una división en ¿cuánto? En 100. Entonces yo podría decir que la unidad sale de un cociente entero del número en 100. ¿Sí? Esto sería la centena. ¿Estamos más o menos? Entonces siempre que ustedes sepan la cantidad de dígitos que tienen y además sea fijo, o sea que siempre van a ser 3 dígitos o siempre van a ser 4, pueden trabajar con esta forma de obtener el resto, la decena y la centena mediante operaciones de cociente entero y resto. ¿Cómo hacemos en el algoritmo? Van a decir, bueno, tengo el número. La unidad va a ser asignando con una flechita que hemos puesto acá el resto del número en 10. De dividir el número en 10. En la acción 3 sería la decena, que es el resto del cociente entero del número en 10 y a eso en 10. ¿Sí? Podríamos copiarlo. Vamos directamente.
¿sí? El resto del resultado del cociente entero del número en 10. O sea, el resto de ese resultado en 10. La acción 4 sería la centena, que si se recuerdan es el cociente entero del número en 100. ¿Sí? Hasta ahora tenemos las cifras individualizadas, pero necesitamos ahora hacer el control. ¿Qué decía el enunciado para hacer Armstrong? Decía que un número es Armstrong si la suma de sus dígitos elevados a la potencia 3 es igual al mismo número. Les cuento que Pascal no tiene una forma sencilla de hacer potencias, ¿sí? Hay que utilizar logaritmo y otras cositas. Entonces, la manera más simple de hacerlo es multiplicar la base tantas veces como se necesite. En este caso las bases van a ser la unidad, la decena, la centena y las veces va a ser dada por la potencia 3. Entonces, ¿qué haría yo? Yo diría que la acción 5 va a ser, por ejemplo, calcular la potencia de u, que puede ser otra variable, si quiero, si no lo podría hacer sobre u. La potencia de u, que es pu, va a ser u por u por u. ¿Sí? Puedo hacer en la acción 6 la potencia de la decena, que va a ser d por d por d. Y luego, la acción 7 podría ser la potencia de la centena, c por c por c. Hasta acá, antes de seguir, quiero que vean la siguiente. Usamos variable u, variable d, variable c y variable pu, pd, pc. Entonces, todo eso son nuestras variables auxiliares. Entonces, vamos a tener que declarar acá u, d, c, pu, pd, pc son todos enteros positivos. ¿Sí? Le ponemos así, entero con un más. Después vemos en el lenguaje cómo se escribe entero positivo. Entonces, ya tenemos todas las variables y lo que vamos a hacer ahora es realizar una acción donde tenemos que calcular las potencias sumadas. O podemos preguntar si el número es igual a la suma de las potencias, que también podría ser. Yo puedo decir, sí, el número num es igual, y entre paréntesis, voy a poner las operaciones, la unidad al cubo más la decena al cubo más la centena al cubo, que son todo eso, si el número es igual a esa suma de cosas elevadas al cubo, entonces puedo decir, escribir, podemos usar acá comillas, es un número Armstrong. ¿Sí? Si no, podemos escribir, no es un número Armstrong. ¿Sí? Y luego del si no, tenemos que decir dónde cierra el algoritmo de sí. Fin de sí. ¿Sí? Todo eso está en la acción 8. Y nuestro algoritmo terminaría ahí, porque ya cumplió su cometido. La acción 9 sería parar. ¿Sí? Parar o parar con minúscula. Pero parar al fin. Esto funciona para un número. Le digo que va a ingresar, le digo que va a salir, ¿sí? Y directamente hago las operaciones acá, ¿sí? Podría cambiar, acá donde digo escribir, que eso me lo guarde en una variable mensaje, lo asigno, para usar la idea de que estoy usando una variable de salida. Tengo ahí, ¿sí? Entonces lo que haré después de salir del sí es escribir, ¿quién? La variable, muy bien.
¿Estamos ahí? Entonces sería la estructura general de nuestro algoritmo para un número. ¿Y cómo haré entonces para escribirlo para muchos números? Todo esto, que son acciones para un solo número, yo lo voy a meter en una repetición. Yo voy a decir que este A1, A2, A3 son cosas que están pasando dentro de una cosa más grande. Entonces yo voy a decir que este A1, A2, A3 son parte de algo más grande que yo voy a decir, por ejemplo, instrucción 1, que sea ingrese cantidad de números a leer. ¿Sí? Entonces eso va a ser, por ejemplo, un mensaje, escribir todo eso. ¿Sí? Ingrese cantidad de números a leer. Entonces la acción I2 va a ser leer cant, que es la cantidad. Y entonces empezaré la instrucción 3, que va a ser para una variable i, por ejemplo, que va desde 1 hasta can, que va a ser la cantidad de veces, hacer. Y todo esto, que son las repeticiones, las cosas para una sola vez, las voy a meter en ese par. ¿Sí? Entonces yo diré, de la acción A1 a la acción A8, la voy a hacer dentro del... Cuando yo salga de ahí, voy a decir que la acción 4 va a ser parar. Ya me olvido de la acción 9 y le digo que acá va a ser parar. Y lo que tendré que hacer en el para es decirle que tiene un fin de para. Y acá esto lo haré un poquito más adentro. ¿Sí? Entonces, he transformado algo que era para 1 en algo que va a ser para n cantidad o can cantidad de veces. ¿Sí? Yo digo, bueno, no quiero que sea can, quiero que sea n. Bueno, n y n acá. ¿Sí? Y como usamos la variable i y la variable n, vamos a declararla como variable de entrada, la variable i y la variable n. Todo lo demás sigue igual. Y ya de esta manera, vamos a hacer un poquito más chiquito, tenemos la resolución para n. ¿Qué se agrega? Simplemente un escribir que me diga ingrese cantidad de números a leer y un leer con n. Luego acá leeré el número. Si quiero hacerlo más específico acá, puedo agregarle una 0 que diga escribir ingrese un número. ¿Cómo convierto esto en un diagrama? Que es la otra forma que tenemos, si no conocemos mucho del tema, para explicar la solución que queremos hacer. Acá no hemos utilizado hasta ahora ningún lenguaje máquina, es un lenguaje en castellano que sigue ciertas reglas básicas como para que todo lo hagamos similar, y que si lo ve una persona que programa en Pascal, en C Sharp, lo puede hacer en Python, en JavaScript, en PHP, puede hacerlo siempre igual. Solamente va a cambiar con qué lenguaje lo van a hacer. En diagrama de flujo, cada una de estas instrucciones que están en castellano tiene un dibujo. Y ese dibujo tiene el mismo significado que yo diga escribir, tiene un dibujo, leer tiene un dibujo, el para tiene un dibujo. Entonces simplemente a través de dibujos y algunas variables en esos dibujos podemos llegar a explicar cómo voy a obtener la solución todavía sin haber programado en ningún lenguaje. Entonces vamos a ver cuáles serían esos dibujos que podemos usar para explicar nuestra solución. Fíjense los que son los dibujitos básicos para mis diagramas de flujo. Tengo este símbolo que va a ser para inicio o fin de un algoritmo, el rectangulito que va a ser para operaciones matemáticas y asignaciones de valores
ya sea constantes o cambiantes, pero asignaciones. El paralelogramo para ingresos por teclado, esto que tiene como si fuera el del principio, pero con una esquina en punta, va a ser para escribir por pantalla. Y después podemos tener las condicionales, que es con un rombo, donde tiene dos posibles soluciones, siempre sí y no, que sería el sí o si no, ¿sí? Y que generalmente cuando yo tengo las dos aperturas, después de que hago mis acciones por un lado o por el otro, se tratan de cerrar esas dos ramas en una sola. Finalmente, podemos encontrar alguna repetición, como puede ser el para, que tiene un símbolo de esta forma, hago todas las operaciones, si no ha llegado a su fin, vuelve a repetirse el para y si no, termina. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto más o menos con un diagrama. Ya más o menos conocemos el problema, vamos a tratar de expresarlo con una solución gráfica. Entonces vamos a decir, lo primero que hay que hacer es comenzar el programa. Entonces vamos a buscar un símbolo de comenzar. Entonces les voy a decir ahí, inicio. ¿Sí? Simplemente inicio. A continuación, tengo que hacer para conectar con lo que viene más abajo una flechita. ¿Qué más decíamos? Bueno, comenzamos y le decimos ya, hagamos la solución completa con la repetición. Entonces le voy a decir con un mensaje, que para mensaje, ¿qué teníamos? Esto. Con eso le voy a decir, por ejemplo, ingrese cantidad de números. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo con una herramienta que es de Word, que se llama Formas. Entonces, ingrese cantidad de números. Simplemente para darle claridad de que va a ser un texto. Luego de eso, ¿qué puedo hacer? Vamos a bajar esto, ya los puse ahí para usarlos. Vamos a usar otra flecha y le vamos a decir que decíamos que ingrese un n. Cuando diga ingrese cantidad de número, ahí se haga el ingreso por teclado de n. Y vamos a hacer una repetición. Una forma de verla la repetición es con una condición al principio, ¿sí? Una forma, no quiere decir que es la única, pero es mucho más fácil de manejar que por ahí encontrar el otro símbolo, acordarse el otro símbolo. Sabemos que tiene que haber una condición para que se repita. Entonces yo le digo, por ejemplo, entonces, y desde 1 hasta n, ¿sí? Ahí ya tenemos la pregunta o la condición de fin. En el para es la única que nosotros la establecemos, pero no la cambiamos. Entonces, digo, desde 1 hasta eso, ¿qué hago? Sigo para abajo y tendría que decirle que ingrese un número. Entonces, ¿qué vamos a usar? Una de estas. De pantalla. Un número. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué habíamos hecho? Igual, el algoritmo se hace para dar la solución o se hace el diagrama. Generalmente no se hacen ambos, pero yo quería mostrarle ambos. Entonces digo, desde 1 hasta n ingrese un número y entonces le digo que lea ese número, que se va a llamar num. Ingrese un número en num y luego ¿qué tenemos que hacer? Calcular los dígitos de ese número. Entonces yo agarraba y esto lo puedo hacer. Como una operación lo tengo que hacer en un rectángulo. Pero en ese rectángulo yo puedo hacer una o varias operaciones para que la persona sepa que son operaciones. Entonces no hace falta cambiar de rectángulo o crear otro rectángulo para dar la solución. Entonces yo voy a decir, voy a escribir ahí, que unidad va a ser asignarle el número o el resto del número dividido en 10. Entonces acá resto del número en 10. Que la decena, eso va a ir abajo,
que la decena va a ser era, según lo que hemos visto acá, la decena era el cociente primero, después el resto de ese cociente. Entonces voy a decir cociente entero del número en 10, del número en 10, y a ese resultado calcularle el resto. El resto del número en 10. ¿Sí? Y luego vamos a calcular la centena, que era simplemente el cociente entero del número en 100. A continuación, yo preguntaré, entonces voy a usar un símbolo sí, el número num. Aquí me ha faltado. ¿Se han dado cuenta? Me ha faltado los productos. ¿Se acuerdan de las potencias? Voy a poner acá. Era potencia de U por U por U, potencia de D. Ustedes pueden llamar como quieran. Yo le pongo así. D por D por D. Y las potencias de C, C por C por C. ¿Sí? Y recién ahí sí viene la pregunta. Si la suma de esas potencias es igual a num, si num es igual a PU más PD más PC. Y esto va a tener dos posibles soluciones. ¿Sí? Si dice que sí, ahí vamos a hacer un conector. En otra hoja podremos continuar estableciendo los mensajes. En el caso del 1, vamos a programar qué es lo que va a hacer cuando sí sea, tenemos que ponerle que esa es la respuesta verdadera. Cuando sí, ¿y qué va a pasar cuando no? Cuando sí sea verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar en una variable, entonces vamos a usar un rectangulito. Vamos a poner una variable mensaje, es un número Armstrong. Eso sería por la parte del sí. La parte del no, que sería en el 2, vamos a poner no es un número Armstrong. Y luego, ya sea que vamos por el sí o por el no, vamos a unir las dos ramas. Luego vamos a hacer una flecha donde estén las dos unidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar por pantalla la variable mensaje. Y vamos a decir, quiero que me vuelque a la pantalla lo que tenía la variable. ¿Sí? Y una vez que hago eso, tendré que volver a repetir todo con el for. Voy a usar de nuevo una flechita y un conector, pero ese conector va a ir hasta el for. Entonces un conector 3. ¿Sí? Y voy a llevar de acá hasta la condición del for. Entonces voy a decir que del 3 va a salir una flecha que me va a unir el 3 con donde comenzó el for. ¿Sí? Algunos lo hacen ahí, otros lo hacen acá. Las dos son válidas. ¿Sí? Lo que a ustedes les signifique tengo que volver al for, lo hacen. Esto sí, yo quiero repetir. Y si no quiero repetir, ¿qué debería hacer? Debería mi programita ser en la parte de la no repetición. Si ya hemos salido del for, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle fin. Del mismo símbolo de inicio, ponemos fin.
acá en el algoritmo se pone fin. Por ahí en algoritmo se pone fin, en los diagramas por ahí se puede poner parar y cosas. Así. ¿Estamos ahí? Esto, así como está, debería poder resolver lo mismo que el algoritmo. ¿Qué nos falta? Pasarlo al lenguaje de programación. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir file, new file. Acá abajo voy a cambiar donde dice plain text a Pascal. Voy a guardar como save as y le voy a poner Armstrong, supongamos. Tiene que decir acá Pascal, si no le pongo .pas. ¿Sí? Empezamos con uses CRT para poder interactuar con funciones de la pantalla. Declaro mi programa principal, begin con punto. Declaro todas las variables que las marqué, tanto las auxiliares como de entrada, las declaro. Entonces digo, tenía num, in, pongo ahí. Tenía también udc, pc, todo eso, lo copio también. Y le digo que son todos enteros positivos. Como hago un entero positivo, puedo usar el tipo word, que ya vimos en el video anterior, el tipo byte, ¿sí? El tipo byte va de 0 a 255 y el tipo word era un poquito más grande. O integer, pero ya no serían enteros positivos. Entonces, por ejemplo, podemos usar byte, que es un entero positivo. Y comenzamos nuestro programa. Limpiamos pantalla con clear screen. ¿Sí? Y decimos write line. Y empezamos a hacer la traducción. Dice escribir, ingrese cantidad de números a leer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Escribir en programación es write line. Write line, todo lo demás. Y va punto y coma. Después dice leer n. Leer se hace read line. Y entre paréntesis n. Seguimos, es una traducción directa. Sí, de hecho, lo podemos separar y lo ponemos a la par. Si abro dos ventanas, lo puedo poner totalmente a la par al algoritmo con el programa y voy traduciendo. Dice después de readline, de leer, readline. Después dice para y, yo digo for. Y, dos puntos igual. De 1 hasta tu n. Y voy haciendo esto. For i de 1 hasta n, hacer do. Hay algo que el algoritmo necesita, hay algo que el algoritmo no necesita, que son los begin end, pero el for en Pascal lo necesita. Entonces digo, begin end, para marcarle entre qué y qué van la repetición. Va con punto y coma. Dice, escribir, ingrese un número. Entonces yo voy a copiar esto. Y dice, write line, ingrese un número. ¿Sí? Read line, leer número, dice acá. Entonces yo digo, read line, número. Me dice que U es, le asigno el resto del número en 10. ¿Cómo hago eso? U le asigno con dos puntos igual. Asigno resto. Acá el resto se calcula con mod. Nun mod 10. La decena se calcula como el resto del cociente entero. Entonces digo, cociente entero, ¿cómo se hace? Div. Num div 10. Y a eso le calculo el resto. Yo lo meto en un paréntesis, le digo
el resto de eso en 10. Entonces digo, eso mod 10. La centena, como está acá. Dice, la centena es cociente entero del número en 100. Es decir, que cociente entero era div. Num div 100. A continuación, me dice todo esto. Yo lo voy a copiar. Y simplemente voy a reemplazar los símbolos. La flechita se reemplaza siempre con el 2 punto igual. Yo pongo por acá 2 punto igual. ¿Sí? Y acá en Pascal yo no tengo potencia, por eso hemos hecho U por U por U. Después agarro PD, es igual que PU. Reemplazo. ¿Sí? Punto y coma, no se olviden del punto y coma. Luego pregunto, si tal cosa entonces, ¿cómo se traduce esto? If, lo mismo que dice acá, y el entonces se traduce como then. Y acá voy a usar, por lo general, un begin end en el end para saber lo que va a ser cuando sí sea verdad. Entonces voy a poner, si el número es igual a esa suma de potencias, entonces en la variable mensaje voy a guardar es un número Armstrong. O sea, copio todo el texto. Es un número Armstrong. Si no, y el si no se hace else, también begin end. Y recuerden acá que el begin end del if no tiene punto y coma si acá hay un else. Pero el end del begin end del else siempre tiene punto y coma. Entonces ahí vamos a escribir la misma variable, pero con el mensaje no es un número Armstrong. Estamos hasta ahí, estamos traduciendo esta parte. Ese fin de sí es esto. Una vez que termino de hacer todo eso, a la altura del sí, pero por fuera, o sea, acá, voy a escribir, o sea, write line, el mensaje que me ha dado. ¿Sí? Acá tengo el fin de para, que es el end. Y yo agrego una cosa para que cuando yo ejecute, la pantalla no vuelva antes de que yo lea el resultado, sino que espere. Voy a escribir read key, leer letra. ¿Sí? Entonces lo vemos a este nada más. He declarado todas las variables de byte y me ha faltado esta de mensaje. Que yo le dije que mensaje iba a ser CC, cadena de caracteres. ¿Cómo hago yo cadena de caracteres? Voy a decir que la variable, acá arriba, mensaje, es de tipo string, que significa cadena de caracteres o conjunto de caracteres. ¿Sí? Y ya con esto estaría. Mírenlo. Fíjense que si ustedes saben dar una solución en algoritmos o en diagramas, que también se puede traducir, la programación es súper sencilla. Es traducir el para a for, el write line a escribir, el read line a leer, el si en if. ¿Sí? Entonces no es complicado, pero hay que aprender primero a hacer los algoritmos en papel, los diagramas en papel. Entonces ahora lo guardo, lo compilo, o sea que trato de hacer un ejecutable. De paso me está corrigiendo si está bien escrito y todo eso. Me pueden saltar algunos errores. Dice en la 22. Ah, yo puse al revés. Es mensaje. Bien. Me dice que está todo bien. No me marca ningún error por esta zona. Entonces lo voy a correr. Ingrese cantidad de números a leer. Supongamos que leamos 3.
teníamos de ejemplo en el práctico un número Armstrong, lo vemos acá en el enunciado, que era el número 407. Entonces yo voy a probar. 407 no es un número Armstrong. Oiga, ya vamos a ver qué pasó. Y otro número. A ver qué pasa. El error es que yo le digo que PU, PD y PC son bytes. Y el byte va hasta 255. Pero si yo ingreso un número que me da 300 y algo, supera el byte y no me avisa. Entonces, los dígitos sí pueden ser byte. Pero los demás tienen que ser más grandes. Por ejemplo, Word. Yo ingresaba números 407 y otros números, y todos son más grandes que 255 y yo lo había puesto de tipo byte. Entonces, ¿qué hago? A num lo pongo como tipo Word o como tipo integer, ¿sí? Y ahora lo pruebo. Voy a ingresar dos números. El 407, que me tendría que decir que es Armstrong, y cualquier otro. No es un número Armstrong. Y ahí tengo los dos que he pedido que ingresen. Listo. Bueno, eso sería todo. Hasta el próximo video.